Saludos hermanos y amigos, bendiciones en este nuevo trimestre de estudio de el Evangelio según San Marcos. Marcos dice, el reino de los cielos se ha acercado. La lección número 1 es el comienzo del Evangelio para memorizar. Después de estas cosas, Juan fue encarcelado y vino Jesús a Nazaret, vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Amoroso y bendito Padre, cuán bueno es estudiar sobre tu vida y enseñanzas en el Evangelio según San Marcos. Permítenos enamorarnos tanto de ti que todas las cosas a nuestro alrededor pierda su insignificancia, porque hagamos de Cristo el deseado de todas las naciones. La oración la presentamos con respeto y devoción, invocando al bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy, sábado 29 de junio, introducción a la lección número 1. ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no hubo un evangelio que resumiera los 4? ¿Por qué 4 libros hablan de Cristo cuando se necesitaba uno? Los evangelios fueron escritos para presentar la belleza de Jesús en 4 aspectos, en 4 direcciones, así como los puntos cardinales del cuadrante. Mateo no fue el primer evangelio que se escribió, sino el de Marcos. Y déjenme decirles que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo lo presenta como el Hijo de Abraham. Y Lucas lo presenta como el Hijo de Adán. Y Juan lo presenta como el divino humano a Jesús. Pero Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué implica esto? Que es pertinente conocer a Cristo como el Hijo de Dios. Si lo conocemos como el Hijo de Dios, veremos todo el poder que esta persona tenía, que los demonios conocían al Hijo de Dios en el cielo, según los evangelios mencionan. Pero ellos, conociendo a Jesús, temblaban. Y el propósito de Dios es que nosotros conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, para que temblemos al adorarle con esa reverencia que solamente sale de un corazón admirado por lo que Él ha hecho por nosotros. De ahí la importancia de estudiar el Evangelio según San Marcos. Porque Marcos era un judío
que no fue de los 12 apóstoles. Marcos se llamaba Juan. Y según las investigaciones de la patrística, Marcos fue el compañero e intérprete de San Pedro. Se familiarizó tanto con Pedro que el Espíritu Santo lo inspiró para escribir el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Marcos. Y Marcos obtuvo mucha información para su Evangelio que escribió con el contacto que tuvo Pedro, que lo trató como su hijo. Y este Evangelio fue escrito entre el año 55, antes de que Pedro muriera crucificado, y el año 70, el año cuando fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos. Ese Evangelio, el Evangelio según San Marcos, fue escrito para personas no judías. Fue el Evangelio que se escribió en Roma y ya se usaba como Evangelio entre los cristianos antes del segundo siglo. Hemos visto en las investigaciones que se han hecho sobre el Evangelio según San Marcos que solo 24 versículos de todo Marcos, o sea, el 1% del total, no tienen paralelismo con San Mateo y con el Evangelio según San Lucas. Marcos, entonces, al ser el primer evangelio que se escribió, fue una de las fuentes escritas de las que obtuvieron Lucas y Mateo sobre las informaciones. Marcos, el Evangelio según San Marcos, relata 79 de unos 179 incidentes de la vida de Cristo que se registran en los 4 evangelios. Y Marcos dedica especial atención a lo que Jesús hizo antes que a lo que Jesús dijo. Y él dedica las 2/3 partes de su evangelio a la narración, o sea, a la mitad de Mateo. Por ejemplo, Marcos registra solo un discurso importante de Jesús en Marcos 13 y solo 6 de las 40 parábolas que están en los evangelios. Podemos decir que en el estilo literario, Marcos escribe para personas no judías. El Evangelio estaba destinado a lectores de Roma y Marcos escribe el Evangelio fuera de Palestina para lectores no palestinos. Podemos decir entonces que Marcos era un judío que conocía el arameo, que era el idioma que hablaba Pedro, que hablaban los apóstoles, y estaba familiarizado con el Antiguo Testamento. Además, Marcos presenta a Cristo como un hombre de acción. Y por tanto, Marcos es, como tomé nota
en mis investigaciones sobre Marcos, y es que Marcos registra más milagros que los demás evangelios. Repito, el evangelio según San Marcos registra más milagros que los demás evangelios, y casi la mitad de su libro se dedica a la semana de la pasión. De ahí que Marcos era familia de Bernabé. Familia de Bernabé, quien le acompañó y lo recomendó en su viaje. Y era hijo de una mujer llamada María. María era una mujer rica. Y Marcos era un joven de dinero, o sea, de familia acaudalada. Por eso es que él se retira del viaje, se devuelve a Jerusalén, porque la vida cómoda que él vivió no estaba preparada para los desafíos que representaba viajar con Pablo, que realmente era un prohombre. Viajar con Pablo había que estar dispuesto a dar la vida. Y Marcos, en ese sentido, fue un misionero fracasado, aunque después Dios le regeneró y le quitó el miedo. Marcos, según Colosenses 4:10, era sobrino de Bernabé. Y compartía con Pablo su viaje en el primer viaje de este. Aunque no fue uno de los 12, sin embargo, estuvo con Pedro, fue muy amado por Pedro y fue traductor de Pedro en diferentes sermones y visitaciones que hacía. Y estuvo también con Pablo, según Colosenses el capítulo 4. ¿Qué podemos decir entonces de Marcos? Oh, mis hermanos, de Marcos es que su evangelio está escrito en forma cronológica. Es un evangelio importantísimo, porque él enfoca a Cristo como el evangelio. Y mientras nos desarrollemos en el estudio de esta semana, veremos la vinculación del evangelio de Marcos con las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Y la vinculación de ese evangelio en comparación con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 12. En resumen, Marcos en su evangelio da énfasis en Jesús como un hombre de acción, mientras que Mateo lo presenta como maestro. Marcos presenta a Jesús como un hombre agresivo en la evangelización, y también presenta a Cristo minuciosamente en su ministerio y no por tópico como lo hace Mateo. Además, Marcos era el traductor de Pedro cuando éste se dirigía a congregaciones cuyo idioma no hablaba bien. Así que posiblemente en los lugares en donde no se hablaba, donde no hablaba arameo, ahí estaba Marcos traduciendo a Pedro en la evangelización. Fue un muchacho muy útil. Además, se presume que Marcos tradujo tan a menudo la predicación del apóstol Pedro y se familiarizó tanto con ella que pudo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo el evangelio que lleva su nombre. De ahí que la mayoría de los eruditos están de acuerdo de que el primer evangelio que se escribe es Evangelio según San Marcos, y este lo presenta como el Hijo de Dios. Y al presentarlo como Hijo de Dios, veremos las facetas y las expresiones del Hijo de Dios en su ministerio, que cronológicamente esboza este gran hombre llamado Marcos.
Mis hermanos, el tiempo se nos acabó. Para mañana domingo vendremos con el estudio de esta lección, pero con el título del lunes, que es del domingo, El misionero fracasado. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.